¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al pensar en espacios públicos? Tal vez un parque, tal vez simplemente la calle. En cualquier caso, la respuesta es correcta. El espacio público es de todas, de todos, es abierto, es plural y le da cabida a diversas manifestaciones culturales para que se apropien de él, para que la cultura sea democrática, para que la convivencia sea más rica. Hoy en Presencia Cultural tenemos pruebas de esa riqueza al recorrer el camino que diversas agrupaciones artísticas han seguido para compartir su arte con la comunidad. Además, hemos conversado con Teresa Rally, magnífica artista escénica, pedagoga, fundadora y miembro del grupo Yuyashkani, el muy reconocido colectivo teatral con más de 50 años de experiencia, que vive para transmitirnos memorias a través del teatro, la música y las artes plásticas. Sean bienvenidas y bienvenidos. Yuyashkani es un grupo emblemático para el teatro peruano. Hace más de 50 años, 52 para ser exactos, apareció en nuestra escena para cambiarla para siempre. A Yuyashkani pertenece la muy talentosa Teresa Rally, una actriz extraordinaria, pedagoga, una creadora singular, una intérprete entregada e intensa con quien tengo la suerte de conversar hoy, repasando su carrera y el trabajo al que le ha entregado su vida. ¿Por qué nos formaron de materia que se descompone, de carne que no resiste la invisible fuerza de la podredumbre? Bueno, me decías que el único lugar donde sientes conchuda es en el escenario y no necesariamente aquí, en el jardín de vuestra hermosa casa. Eso es verdad. Sí, pero como todo es relativo, ¿no? Lo que sucede es que allá adentro encuentro un territorio del cual me apropio, que me exige, que me demanda, que me pone en juego en todas mis capacidades, ¿no? Entonces, soy feliz ahí. Claro. Así de simple. Pero todo lo que has comentado, la ciudad misma también nos exige todo eso también, ¿no? Por eso todo es relativo. Exactamente. Entonces, lo que antes era mucho más nítido, ahora descubro que para sobrevivir en la jungla hay que poner en juego todas las capacidades. Me decías también, antes de empezar la entrevista, que sentías que en una entrevista no tenías nada que decir. Así es, esta mañana me desperté y digo, pero ¿Qué voy a decir? ¿de qué voy a hablar? Creo que no tengo nada que decir, ¿no? Te hago una pregunta que puede ser bien grande, ¿ah? Después de tanto tiempo trabajando en ese maravilloso universo de las artes escénicas, ¿hay alguna especie de nueva reflexión o gran reflexión que no hayas tenido en tus años anteriores que hoy la tienes con respecto a lo que haces como artista escénica? Sí, es una pregunta grande. Pensar que cada vez siento que tengo que estudiar más, cada vez más, que cada vez se me abren nuevas puertas que no necesariamente están referidas a estar en el escenario, sino a llegar a él desde afuera, desde lo humano. O sea, creo que es un tema que me obsesiona mucho más en el buen sentido, que para poder volver a pisar el escenario tengo que sentir, reflexionar y pensar mucho más en nosotros, los seres humanos, los seres vivientes, sintientes, no solo los que tenemos dos piernas, sino los animales, las plantas, la naturaleza, porque todo cada vez me habla más, nos habla más. No todo el mundo lo escucha, ¿no? Entonces hay como una demanda de todos esos seres vivientes que ocupan mi atención. A veces, en vez de leer un libro sobre teatro, prefiero investigar sobre la ciencia, sobre la física cuántica. Prefiero investigar sobre las tres inteligencias, la del cerebro, la del corazón, la de los intestinos, ¿no? Y que finalmente sí están vinculados al trabajo que hacemos como actores, actrices, porque todo lo que mencionas es parte de nuestro cuerpo. Así es, solamente que ahora la ciencia lo respalda, ¿no? Como tantos descubrimientos de los sabios en siglos pasados que decían, no, eso
eso no es científico. Claro. Pero ahora la ciencia lo descubre y ya le da el pase, ¿no? Pero nosotras, las actrices, los actores, los accionantes, ya me cuesta trabajo decir actriz, actor. Aquellos que accionamos, ¿no? Sabemos desde hace tiempo que pensamos con esta parte, que el cuerpo piensa, que el cuerpo me plantea cosas, ¿no? ¿Por qué dices que ahora te cuesta más decir que eres una actriz? Es que hay toda una reflexión entre nosotros sobre lo que es el drama, dramatizar, representar, presentar, ¿no? Mostrar, conferenciar. Hay una serie de términos que han ido apareciendo en nuestra vida porque como que se ha ido abriendo en muchos caminos el estar en un espacio teatrable, no el escenario formal, sino un espacio teatrable, no un páramo, la parte de adelante de un edificio, el avión. En la primera parte de mi camino como creadora, para mí era una reivindicación decir soy actriz, como quien dice soy actriz y qué, ¿no? O soy actriz y soy todo esto más, o ser actriz significa todo esto. Y ha llegado un momento en el que he sentido que ser actor está como muy conectado a ganarse la vida, siendo actor y representante, lo cual es absolutamente honesto y necesario, pero como que ha encajonado un poco, ¿no? Tus horas de trabajo. Sí. Para mí, ser actriz siempre ha ocupado las 24 horas de mis días. No porque esté las 24 en el teatro, sino porque hay como una manera de ver el mundo, de pensarlo, de buscar qué leer, qué sentir, ¿no? Entonces, como cada vez reivindico que es importante entender la acción, no solamente como una acción dramática, sino como una acción física, entonces prefiero decir accionante. Interesante. Y hablar de arte y memoria también es un término amplio. Hay muchas aristas, hay muchas facetas de lo que es arte y memoria. Para ti, ¿qué es? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo se asocia con los impulsos y los objetivos que ustedes han tenido siempre, ¿no? En la vida, como grupo? Yo creo que la palabra memoria tiene varias rutas de desarrollo, ¿no? La que más nos conflictúa como sociedad, como personas de colectivos, es la memoria del país, ¿no? La memoria que no se recuerda, la memoria que se olvida, valga el conflicto de estas dos palabras juntas. Pero en el grupo, si bien nuestro nombre significa memoria, Yuyachkani, estoy pensando, estoy recordando, ¿no? Nos pusimos ese nombre porque queríamos pensar el país desde que nacimos. Fue como nuestra partida de nacimiento. Claro. Pero esa noción de pensar el país fue mutando, fue transformándose a lo largo de nuestra vida como grupo. Antes lo pensábamos en términos de que debemos cambiar la sociedad y estábamos apuntando hacia una revolución social, porque ese fue nuestro punto de partida. Nosotros hacíamos teatro para cambiar el país. El teatro era un medio, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que el teatro también es en sí mismo un fin, en el sentido de que él mismo es un poder, es un valor, es un concepto, es millones de cosas. Es un rayo que conmociona, ¿no? Entonces, el teatro como memoria fue apareciendo a partir de que el país se fue rompiendo, se fue destazando nuevamente, Claro. ¿no? En el periodo de violencia interna. Entonces, hay mucha gente, hay una noción común de que ¿para qué recordar? Si eso ya pasó, Totalmente. olvídalo, Claro. todo va a estar bien, Claro. ¿no? Nosotros rescatamos la memoria como algo que miramos desde el presente,
no para vivir en el pasado, sino desde el presente miramos estos episodios que nos han dejado huellas que todavía no están curadas, Claro, ¿no? claro. Y porque no queremos que se vuelvan a repetir, Claro. no queremos seguir viviendo en el olvido, ¿no? Hay muchas cosas que deberíamos recordar y quizás no estaríamos viviendo los momentos tan conflictivos que vivimos ahora como país. Y está también la memoria personal. Yo parto de mi necesidad de cultivar mi memoria como actriz, ¿no? Cuando entro al espacio escénico hay una serie de acciones, de partituras, de estructuras de movimiento, de interacciones que ya están en mi cuerpo. Entonces mi memoria es como mi instrumento que está en el cuerpo, ¿no? Mi memoria personal, la de mi cuerpo, llegó un momento en que se tensionó y se conectó con la memoria social en la pandemia, por ejemplo. Porque estábamos hablando de la memoria del grupo, ahorita regreso ahí. Pero el periodo de la pandemia ha sido un periodo de gran complejidad humana para nosotros, no solo el planeta, nosotros en este país, en las comunidades, porque sentir que estás encerrada en un espacio te lleva a voltear los ojos hacia ti misma, a soñar, a recordar tu historia, tu pasado, tu familia, qué le estará pasando al otro lado de la ciudad, cómo estará la gente que yo conozco, todos los que se están yendo, los que están muriendo, lo que ha hecho el país, cómo se levanta este manto que devela esta podredumbre de falta de organización social. Recordar cómo estamos, ¿no? Entonces todas las memorias entraron en una conexión muy fuerte y vino la crisis, ¿no? Decidimos conectarnos, nos conectamos virtualmente como nunca lo habíamos hecho, empezamos a estudiar, a recordar la ciudad que estaba vacía, a recordar cómo era tomar estos espacios, develando secretos y empezamos a crear. Empecé a crear en mi cama con una máscara que yo amaba, conectándolo con el grupo y con el país. No solamente somos artistas, sino que somos ciudadanos. Y que no solo somos ciudadanos, sino que somos sensibles creadores y que somos testigos de nuestro tiempo. Así como en el escenario hemos aprendido a hacernos preguntas para construir una presencia, un personaje, una estructura dramática, una narrativa. También socialmente nos hacemos preguntas. ¿Qué quiero decir como testimoniante? Claro. ¿Qué quiero decir como alguien que presencia la historia de mi país? Porque tener 52 años reflexionando teatralmente sobre el país me lleva no a hacer afirmaciones, sino a hacerme preguntas, ¿no? Entonces, responder esa pregunta se convierte en una obra, se convierte en una creación. Entonces, no son presupuestos fijos, son preguntas a través de las cuales indago. Y es así como hemos ido construyendo este vínculo con los participantes, espectadores, testimoniantes, todos aquellos que vienen a encontrarse, porque cada trabajo ha exigido algo del espectador. Hemos exigido que se queden ahí quietos mirándonos. Les hemos pedido amorosamente que caminen con nosotros. Ese tipo de interacción, como tú bien lo decías hace un rato, también se ha ido transformando, así como se transforma la realidad, como se transforma este país. El espacio público se caracteriza por ser libre y democrático, ya lo sabemos, pero
¿Qué posibilidades le da a los artistas esa libertad y esa democracia? ¿Hasta dónde pueden realmente apropiarse de ese espacio? ¿Qué es lo que pueden desarrollar en él? ¿Cómo puede el público ser parte de una propuesta artística en el espacio público? Para responder esas y otras preguntas nos acercamos a quienes han sabido hacer de la calle su lugar. Hemos aprendido en la vida que todos tenemos derechos y deberes, y uno de los derechos que tenemos es el espacio público, el lugar más democrático que hay, el lugar donde podemos crear, inventar relaciones con los vecinos. Es el lugar donde también podemos caminar como querramos y vestirnos como querramos, sin, por supuesto, dañar al otro, ¿no? Es la convivencia democrática. Y el espacio privado es el lugar donde todos tenemos derecho a un lugar donde nadie se entrometa. Y justamente es el espacio público donde el arte y la cultura irrupcionan. Yo creo que el espacio público tiene un ingrediente que a mí siempre me ha gustado, que es esa sensación de libertad. El arte le permite a las personas expresarse sin cortapisas, sin censuras. Las presentaciones en los barrios son espectaculares. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué hiciste en el día? Tú me cuentas, fui a mi centro de labor, volví a mi casa. No me cuentas que estuviste en la calle. La calle, que es el espacio público, es un espacio que usualmente en Lima o en toda ciudad peruana buscamos evadir. No existe en nuestra narrativa. Es decir, procuramos cruzarla, es un no lugar. Tenemos miedo a la calle. Llegamos a nuestras casas, prendemos el noticiero y es el espacio que está inundado, es el espacio donde hay asaltos, es el espacio donde hay violencia. En un origen se concibe como todo aquello que no está dentro de la casa. Es decir, empezando por la calle, empezando por la puerta de calle de la casa. Para muchas personas, espacio público es un mall. El espacio público esencialmente sigue siendo concentrado en las plazas. El mercado al aire libre es un espacio público y un espacio público muy importante. Entonces, digamos que el mercado es el lugar en donde, en términos laxos, el espacio público se convierte en un espacio de encuentro muy variado. El arte siempre ha tenido una característica interesante, porque es a través del arte que se pueden dar un montón de mensajes que no necesariamente son interpretados de una sola manera. Y el arte siempre ha tenido una característica de poder decir cosas a través de una estética desde la cual se puede protestar, desde la cual se puede hacer visible lo que es invisible y desde la cual se puede ironizar desde el poder o también desde el no poder. Eso para mí es lo fundamental de pintar en la calle o de pintar en el espacio público, porque cuando las personas se cuestionan cosas, también se responden cosas y descubren de que de repente en ellos hay algo que hace falta o algo que sobra y se cuestionan como seres humanos. Y eso es importante porque a veces solo tenemos el ritmo de vida de salir, trabajar, regresar a casa, trabajar, regresar a casa. Pero cuando te encuentras con un mural que conecta contigo, con tu sensibilidad y te conmueve, eso te saca absolutamente de todo lo que estás haciendo en tu rutina diaria. Una de las características que ha tenido el arte en el Perú ha sido la capacidad de ayudar a gritar, de ser borrado y renacer constantemente. Y es una forma también de tomar la ciudad, de tomar ese espacio público que siempre es hostil al ciudadano de a pie, pero que le ha facultado la capacidad de generar grupo. Somos una especie que puede contarse historias y creérselas. El arte ayuda a contar esas historias y formar grupos. Así como tenemos el derecho de una buena educación, de una vivienda, de una buena salud, etcétera, también tenemos el derecho de realmente consumir y producir arte. Luis Repetto, Lucho como él prefería que lo llamen, asumió la gestión cultural como una forma de vida. Desde muy temprano él se interesó por el arte popular, ya que vivía muy cerca de los centros artesanales que están en la Avenida La Marina. Posteriormente, cuando entra a trabajar en las empresas eléctricas asociadas, se vincula con el centro histórico al que amó
profundamente sin saber que más adelante tendría un programa en televisión dedicado a las calles de Lima. Lucho llegó al Instituto Ribagüero y la doctora Mildred Merino de Cela, que dictaba un curso sobre folclore, lo asumió realmente como su discípulo. Y en ese contexto fue surgiendo lo que hoy conocemos como el Museo de Artes y Tradiciones Populares, que lleva su nombre. Ahora se llama Museo de Arte y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga. El Centro Cultural Garcilaso le hace este homenaje y es el primero de una serie de eventos que seguramente se harán en torno a su vida y al complejísimo legado que nos deja Lucho. Realmente una valla muy alta para pensar en el Perú, para generar vínculos entre sus pares y para recorrer el país haciendo museos en muchas partes del Perú. Empezamos con su primer espacio de trabajo, está su escritorio, ahí está su silla, su cojín, su casaca y su bolsa. Y en el escritorio hemos colocado objetos, papeles que él tiene ahí, que tiene todavía ahí, que conserven su espacio. Este lugar está destinado a pensar Lucho desde los múltiples intereses que él tenía. Y hay un video también que ha hecho TV Perú para presentar al personaje. El segundo espacio está dedicado a documentar los diferentes lugares donde él realizó trabajos en el Perú, en Ayacucho, en Chavín, en Cajamarca, en Chiclayo, su paso por el Instituto Nacional de Cultura, por el ICOM Perú también, su afición por la marinera, y tenemos en el espacio central la lápida que él se mandó a hacer en un evento de cementerios patrimoniales que promovió en Cajamarca, ¿no? Esa relación con la muerte, irónica, divertida, realmente pinta de cuerpo entero lo que era Lucho y cómo él, su afición por los cementerios, la realizó plenamente en el Presbítero Maestro, donde convirtió realmente el Presbítero Maestro en un espacio patrimonial. El tercer espacio está dedicado a lo que es el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero, que hoy, como digo, ya lleva su nombre. Hemos seleccionado piezas de esa colección que tiene más de 10.000 piezas. Pablo Maciera llamó a ese museo como una colección de colecciones. Y el último espacio está dedicado a su espacio familiar, a su casa, ¿no? Acá en este espacio donde nos encontramos ahora vamos a poder escuchar la música que lo acompañaba, que siempre eran aires musicales de todo el Perú y de México también, que era un país que él amaba profundamente. Y bueno, y desde este espacio rodeado de sus objetos, yo quiero invitarlos a visitar esta muestra que está de martes a domingo en el Centro Cultural Garcilaso desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche hasta el 27 de agosto. Próximamente anunciaremos algunas actividades que algunos artistas van a hacer seguramente para sumarse a este homenaje a Lucho. El Museo del Grabado ICNA presenta la exposición Estado Intermedio, una muestra individual del artista Irina González, que consta de 25 grabados de pequeño y mediano formato realizados en los 3 últimos años, así como una instalación. En estas obras podemos ver 2 de las técnicas que caracterizan el trabajo de los últimos años del artista, la silografía y el gofrado. Con ambas técnicas se establece un contrapunto entre las figuras y formas generadas por la tinta negra y los bajorrelieves, los cuales resultan imperceptibles hasta que la luz los destaca. Con esto, Irina González ha graficado el equilibrio de energías o fuerzas invisibles cuyas coordenadas determinan la existencia del ser humano. Pueden visitar la muestra de martes a sábados de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Museo del Grabado en la avenida Javier Prado Este 4625. El ingreso es libre.
Definitivamente podemos pensar en que Yuyashkani ya viene construyendo un legado y dejará un legado, ojalá que no pronto, muy... Todo tiene su final. Pero tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con el recuerdo de obras maravillosas que han hecho en todos estos años, pero también tienes un lindo proyecto que hablas, que estás trabajando, que es el archivo y la documentación del grupo, que tiene mucho que ver con la memoria. Hablemos del archivo, de la importancia de crear un archivo, ¿no? Empezamos a percibir que nuestras obras eran necesarias para otras gentes, que los públicos van cambiando y que había gente muy joven hasta el día de hoy que pregunta por obras que no ha visto. Fuimos reflexionando sobre cómo construir los repertorios, volver a las obras, zambullirnos en esas estructuras dramáticas con cuerpos más maduros, más viejos, con vidas más vividas, nos impactaban a nosotros. Qué bacán. Y que ese impacto nos llevaba a reformular algunas cosas que a su vez se conectaba con los nuevos públicos. Era como una reacción en cadena, ¿no? Entonces ahí se reforzó mucho la noción de memoria y de archivo vivo. Somos archivo vivo, nuestros cuerpos son un archivo. Mis secuencias, mis personajes, objetos que van viajando por las obras, el repertorio es el primer archivo vivo que nos llevó a la noción de revisar, de resignificar nuestras obras. Una obra pasa por esos caminos, porque como la memoria muta y se mueve y está viva y no es instalarte en el pasado, también nuestras obras mutan, están vivas, palpitantes y se reciclan. Por ejemplo, una tela que ha viajado por varios espacios, un lavatorio que empecé a usar en el año 85 y que sigue apareciendo en las obras y que si se pierde me muero, yo creo que sea el mismo. Hablemos del lado pedagógico. Hay varias cosas que ustedes abordan en sus trabajos de talleres y formativos. La primera cosa que hicimos en el primer año de vida del grupo fue ir al Agustino, donde había un grupo de jóvenes que demandaba nuestra presencia, a hacer un taller. Ese acto de intentar entregar algo que era muy pequeño fue gestando una semilla que después para mí se ha convertido en una acción fundamental, que la pedagogía es aprender a aprender, es entregar algo, es abrir una puerta, casi un acto horizontal. No es dictar una clase. Gracias, no es dictar, es como en el escenario. En el escenario hay un ejercicio que yo amo, que es la acción-reacción. Yo acciono y tú reaccionas, pero tu reacción se convierte en una nueva acción, en otro plano, con otro lenguaje, tal vez con una mirada, una respiración. Entonces, ese ida y vuelta que es circular como la vida, como la geometría sagrada, ¿no? Es la esencia del acto pedagógico. Queremos hacer un teatro que pueda ser visto por quienes no tienen ojos para ver y que pueda ser oído con quienes no tienen la oreja para oír. O sea, que oigan con los ojos. Qué bonito. Y que vean con los oídos y todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eso yo siento que lo he afinado mucho en la pedagogía. En lo que me dan, aquellos con los que comparto. Y otra cosa que me parece que ha sido muy importante para nosotros es la ternura. La ternura es muy importante, porque quien se pone en tus manos para sentir que va a recibir algo, se queda sin defensas, se queda frágil, porque esa es la única manera que va a tener para entrar a un camino de riesgo. Fragilizarse. Quien está entregando algo que se le llama profesor, pedagogo, maestre, lo que sea, ¿no?
tiene que acoger, Absolutamente. tiene que maternar. Me decías detrás de cámaras que, al igual que yo, eres un poco desmemoriada, pero que el escenario más bien te conectaba inmediatamente con una capacidad de memoria que sí tenemos, pero que no nos damos cuenta. Las memorias, todas. En la pandemia empecé a perder la voz y empecé a investigar y descubrí que existía algo que vagaba por todo nuestro cuerpo, que es el nervio vago. Dime si no es fascinante eso, Eso ¿no? es para otra entrevista. Sí, que tiene que ver con la memoria, con las memorias que habitan en nuestro cuerpo. Y eso me remite nuevamente a la memoria social, porque se puede decir que ya pasó el periodo de la violencia interna, pero las memorias que habitan en los cuerpos de las mujeres que se han pasado décadas buscando a sus hijos y que han tenido otros hijos que eran jóvenes y que ahora tienen descendencia, hay memorias que siguen viajando, que hay que curar. Hay un olvido que hay que cultivar, claro. Es el olvido del cuerpo cuando sale un miembro y tiene todo un tiempo en que el cuerpo sigue pensando en la pierna completa, hasta que esa memoria se reordena. Así es la sociedad. Somos individuos y somos territorio. Y este es mi primer territorio. No, a mí me gusta usar el término que el cuerpo es la casa de la voz, porque las personas que vienen a trabajar sobre su voz en los talleres o en mis clases piensan que la voz es esto nada más. Y de pronto empiezan a descubrir que la voz es memoria, que una nota que tú sueltas en la voz desencadena un recuerdo en alguna neurona y por eso es que los ojos se llenan de lágrimas. Ay, son qué bonito. fenómenos físicos y químicos. Somos materia sensible, materia espiritual, materia pensante, materia social. Y por eso cultivamos la memoria en el escenario, porque sabemos que con eso podemos compartir estas reflexiones con nuestros públicos, los muy jóvenes que vienen y descubren cosas, sintiendo un sonido en el escenario, mirando una imagen. Tenemos una tarea. Siempre nos hemos sentido que tenemos una tarea, ¿no? Y tratamos de darle curso en todos los campos. En el campo de la pedagogía se dice mucho, pero todavía no se toma conciencia de que nosotros solo vamos a salir de la oscuridad en este país si prestamos atención a la educación, a la pedagogía. Ahí está la semilla de todo. ¿Qué supone el silencio frente a tantos horrores? La vida se sostiene en su propio movimiento, en su propio discurrir. Lo importante no es llegar a Ítaca, lo importante son los descubrimientos, experiencias, aventuras del trayecto. ¿Qué es el arte? Es la capacidad de transformar algo en una cosa que exprese emoción y que pueda transmitir algo que usualmente el lenguaje común no puede. Es decir, transmitir algo que está en nuestro yo interior. Apropiarse de la calle y hacer partícipe a los peatones de ello es algo que requiere cierto tipo de especialización y en los últimos tiempos lo hemos visto incrementarse. Es decir, lograr con la performance o con el arte estético convocar la mirada pública. Yo creo que el artista de la calle logra eso concretamente, tener un auditorio que sea mucho mayor que el de la galería o mucho más amplio del que los medios de comunicación masivos. Para el Ministerio de Cultura todas las manifestaciones culturales son importantes. En el país cada manifestación cultural, cada arte, pintura, música, obra de teatro, danza, encuentra su sentido en la comunidad. Son las personas las que hacen que las culturas sean importantes, las que reconocen en sus artistas que aquella creación que están haciendo, aquel retablo, aquella fotografía, aquel mural, tiene un sentido para ellas. Históricamente las principales manifestaciones en el espacio público son las procesiones.
Y si uno piensa, por ejemplo, en el Corpus Christi, en el Cusco, esa procesión es evidentemente una coreografía. Es una acción teatral en donde las imágenes de los santos y la Virgen que se saca en procesión son los actores principales. Cuando la procesión del Señor de los Milagros solamente tenía lugar en el centro de Lima, era absolutamente desbordante. Yo no estoy diciendo que necesariamente eso sea específicamente un evento artístico, pero lo que pasa es que en la procesión están los gérmenes de acciones teatrales. Los municipios que al principio pensaban que la cultura solamente eran actividades de entretenimiento, algunos han entendido que la cultura no es solamente entretenimiento, sino son acciones que promueven valores para el desarrollo humano, que es parte de la necesidad de toda una comunidad y toda una población. Desde el Ministerio de Cultura estamos convencidos de que nuestros sitios históricos, nuestros patrimonios en general, tendrían y son parte de la ciudad, parte de la comunidad, y como tales, pues estar a disposición de el arte, las expresiones culturales inmateriales, de nuestras técnicas ancestrales, ¿por qué no? Desde aprendizajes, por supuesto, también, hacer en verdad que estos sitios que a veces parecieran que están fuera de la ciudad, forman parte de esta realidad urbana que tenemos, o incluso de las realidades rurales que en muchos de los casos se utilizan mucho más por las comunidades propiamente del entorno, ¿no? Los artistas han ido invadiendo paulatinamente, ya sea en la plaza pública, a través de la comedia, el cómico ambulante, que lo que hizo fue generar un espacio de oratoria y de conversación. Los danzantes o el pasacalle, que lo que hizo fue traer un tipo de tradición colectiva que en la comunidad rural era participativa, donde toda la comunidad participaba, pero en este caso como pasacalle, o en todo caso el circo callejero, que ha sido una característica nueva para poder, por ejemplo, en los semáforos, como una forma de conseguir dinero o aporte. El Perú tiene una herencia cultural y artística maravillosa. Yo no sé cuántas fiestas hay, sean patronales, sean de distintos tipos en el Perú. Quizá en Lima Centro nosotros sintamos que hay una ausencia de espacios y de manifestaciones populares o manifestaciones peruanas tradicionales, pero si nos movemos a Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, al resto del Perú, las sociedades y las comunidades en las distintas partes del país se están expresando de una manera fluida en los espacios públicos. Y es un encuentro realmente con los espacios públicos muy orgánico. Por otro lado, uno de los artes más antiguos que conoce la humanidad, el arte rupestre, regresa en otra forma, en el tag o el graffiti, una marca de territorio, una forma de territorializar. Estoy aquí, un mensaje, digo algo, expongo o grito. Tatuajes de la ciudad, generalmente cargados de un mensaje que es abierto, que las personas pueden interpretar de manera distinta, pero que usualmente tienen que ver con los grandes dolores de la ciudad: el racismo, la marginación, el machismo, la misoginia o las luchas de género. Nos preguntamos cómo intervenir el espacio público desde el arte para hacerlo más democrático y plural. Ese es uno de los retos más grandes que tienen los artistas que apuestan por volcarse a las calles. ¿Cuáles son esos espacios los más propicios? ¿Cómo conquistan al público y hacia dónde apunta su propuesta artística? Vamos a seguir explorando este mundo del arte en las calles. En el barrio popular de La Balanza, ubicado en el distrito de Comas, en Lima, se da desde hace 22 años el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas,
Fiteca, que es uno de los primeros puntos de cultura y es un evento gratuito desarrollado por organizaciones culturales locales que cuenta con la participación de más de 500 artistas en escena. Este evento se desarrolla entre el 1 y el 6 de mayo. Es totalmente gratuito y podrán disfrutar de teatro, pasacalles, música, danza, circo y mucho más. Hoy vamos a conocer la experiencia de la Fiteca y la historia de Jorge Rodríguez en el barrio de La Balanza. Bueno, yo he vivido en Comas toda mi vida, desde el año 61. Conozco Comas, toda la historia desde que se inicia en este lugar como una pampa de basura que luego se transforma en una pampa de espacio cultural. Aquí se formó un grupo de teatro en los años 77 que se llamaba La Gran Marcha. Luego con los años se convirtió en un grupo emblemático porque este grupo de teatro comenzó a llevar y a difundir sus obras en muchos países de Latinoamérica y Europa. En el espacio abierto se comenzó a crear personajes de gran dimensión llamados muñecones, ¿no? Estos muñecones gigantes, estos sonidos grandes que no interrumpen, sino irrupcionan en el espacio público, ¿no? Para competir con otras imágenes y con otros sonidos que la calle, el espacio público, convoca siempre. Y es así que nace el grupo de teatro La Gran Marcha de los Muñecones en el año 90. Las calles estaban llenas de violencia y con estos personajes entramos a trabajar el tema de la presencia del arte, de la cultura en las calles, ¿no? Tal es así que hemos creado a partir de ahí una serie de espectáculos de calles, ¿no? Como Los Pecerros, como La Fanfarria, como El Punto Inmóvil, Sueños Gigantes, etcétera, espectáculos de calle que hemos llevado por todas partes, ¿no? También hemos hecho una escuela de formación actoral en este barrio. En el año 2002 decidimos los vecinos y nosotros los que vivimos en este barrio hacer el primer festival que lo llamamos Fiteca, ¿no? En el año 2002, en condiciones totalmente austeras, sin ni un solo en el bolsillo, en el momento en que no había nada y como decíamos a los vecinos, tenemos que empezar a hacer las cosas de la nada, todo. Y ahora decimos del todo, hagamos lo imposible. Así nace la Fiteca en el año 2002 y no para hasta el año de hoy, 2023, que se celebra los 22 años de la Fiteca, ¿no? Esta relación entre vecinos y artistas. Ahora, en esa relación entre Fiteca y la comunidad hay muchos resultados muy interesantes, ¿no? Una de las primeras es de que los vecinos dicen, estas calles, el espacio público donde todos transitamos, donde se roba, se agrede a la gente, donde nadie lo cuida, donde no hay plantas, etcétera, 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 son calles totalmente democráticas pero descuidadas, que manifiestan un poco lo que somos nosotros, descuidados. Viene el teatro, viene el arte, la cultura, y esto incide justamente en la intervención en el espacio público. A partir de esa fecha de la Fiteca empiezan a ver los niños con zancos, los niños con vestuarios, se van a comprar pan con sus vestuarios, se van a jugar con sus zancos, se van a crear, a inventar, a ensayar en las calles y se irrumpe con elementos creativos, con elementos nuevos, con elementos que se inventan en el barrio. Y esto repercute mucho en la comunidad porque replantea la mirada del barrio, ¿no? Dice, otro barrio es posible, otra manera de convivir es posible, otra manera de relacionarnos es posible. Y así nace la idea de transformar los asentamientos humanos en barrios culturales. Que los asentamientos humanos dejen de sobrevivir para buscar vivir dignamente, ¿no? Porque cuando hemos conversado con los vecinos de asentamientos humanos, casi el 100% son frustrados en el sentido de que han soñado tener alguna profesión y no lo han logrado. Pero sin embargo la Fiteca les dice, no, pero si tú querías ser arquitecto, haz la arquitectura en tu barrio.
Si a ti te gusta la salud, querías ser médico, cura a los vecinos de tu barrio. Si tú querías ser ingeniero, vamos a medir las escaleras que se necesita para poder hacerla. Si tú quieres ser, no sé, biólogo, perfecto, hagamos las plantas, sembremos los árboles. Y de esa manera, los vecinos, todo ese potencial y ese valor que tienen, lo han ido descubriendo. Es ahí donde empezamos a ver la importancia de la historia de cada vecino, la importancia de la memoria. Mira, qué interesante. Todos los vecinos tienen una historia que contar. Lo que pienso yo es que el espacio público tiene que ser menos castrante, tiene que ser mucho más abierto para chillar, para hacer, para estar. Y debe de dejar de estar parametrado solamente para un tipo de arte, sino para todos. Y creo yo de que debe de dejar de haber tanto miedo hacia lo políticamente incorrecto. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es quitar esas rejas, botar esas fronteras e invitar a todos a bailar juntos. Es decir, abrir espacios para marchas, para identidades y para que todos puedan bailar primero, todos juntos, sin necesidad de tantos parámetros, ¿no? Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, es que estaba pintando acá cerca en Barranco a una persona echada con un ave en el pecho y pasó un niño y me dijo, qué chévere que estés pintando a un hombre soñando. Y después pasó una señora ya bastante mayor y me dijo, ¿por qué estás pintando a un hombre muriendo? Entonces, las perspectivas de la gente, según sus vivencias, según su edad, según cómo han crecido, cuál es su cultura, siempre van a haber cosas diferentes en los murales, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa. Incluso mucho más de lo que yo quiera expresar en el mural, me interesa mucho más qué es lo que la gente recibe y cómo conecta con lo que está viendo, ¿no? La relación del arte con el poder es siempre una relación, digamos, sujeta a negociación. En la mayor parte de las situaciones es una circunstancia en la que la actividad humana que implica la mayor libertad se relaciona o no se relaciona con la estructura humana que le pone cotas a lo que las personas pueden hacer en una determinada circunstancia. La acción del artista o de la artista o de los artistas en comunidad se le escapa a cualquier legislación. No puede ser legislada. Yo recuerdo una vez, estábamos en un cerrito, en el Naranjal, en 3 de mayo, una zona rural todavía, y estábamos vestidos de payasos, nuestros elementos de teatro, de circo, los instrumentos de música, y en medio del espectáculo atravesaron un grupo de vacas, ¿no? Y un pastor. Y el pastor nos miró, así pero en el centro del escenario, nos quedó mirando con una cara y con un comentario de agradecimiento por estar ahí, ¿no? Y claro, de repente si nos imaginamos una interrupción en una sala teatral del circuito limeño, es como una falta de respeto. Allí era un reconocimiento. El tipo que estaba trabajando se detuvo, controló a sus vacas y se quedó mirándonos y nosotros nos miramos y seguimos actuando. Y después de un ratito el señor nos dijo, muy bien, gracias. Y se fue. Cuando vino la pandemia, me llamaba tanto la atención estas personas que luchaban al día a día y nos decían lo dura que era la vida en Lima y salían a cantar con tambores. Por un lado dolía lo dura que lo estábamos pasando, pero por otro lado veíamos que el arte era algo que no podía detenerse.
Hay diversas formas de apropiarse del espacio público desde las propuestas artísticas, como bien lo hemos recordado hoy. Lejos de romanticismos, la vida del artista que apuesta por tener la calle como escenario es compleja, pues parte de su trabajo es recordarnos a todos y a todas que esas calles son nuestras, tanto para transitarlas, para compartirlas, para explorar sus posibilidades, para vivir en comunidad. ¿Cómo convivimos nosotros, la ciudadanía, en esos espacios? Tal vez si volvemos a mirar ese espacio público, nuestro espacio público, después de lo que hemos conocido hoy, tendremos más ideas sobre cómo habitarlo con respeto, con creatividad y hasta con alegría. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural.